Pues bienvenidas a esta sesión. Hoy tenemos una sesión muy especial de la mano de la doctora Paloma Fuentes. Ella es una mujer que os va a encantar. Es médico especialista en medicina del trabajo y en psiquiatría legal y forense, máster en neurofelicidad, experta en neurociencia y en psicología positiva y experta en ecología emocional. Actualmente tiene un cargo muy bonito que se llama, ella es gerente de felicidad en el grupo MAU San Miguel, es creadora del modelo HappyNet de neurofelicidad individual y para las organizaciones. Es coordinadora del grupo de felicidad organizacional de la Asociación Española de Médicos del Trabajo y la primera gerente de felicidad de España. Paloma, bienvenida, todo tuyo. Y tenemos muchísimas ganas de verte y estamos muy felices de tenerte con nosotros, cuando quieras. ¿Está tu micro apagado? Solo tienes que activarlo. El micrófono únicamente. Ya está. Entonces ahora comparto esto y se ve, ¿verdad? Porque mi miedo es que luego no se vea. Sí se ve, ¿verdad? Sí, estás perfecto, ya estás en directo, todo tuyo. Se me escucha, vale, pues nada, muchas gracias. Es un placer inmenso estar aquí. Yo creía que solamente había chicas, pero escucho que también hay chicos, o sea que mucho mejor todavía, más enriquecedor. De verdad que os agradezco mucho la invitación y la capacidad de poder compartir este rato y de, bueno, imagino que luego podremos hacer preguntas, así que vamos a dejar un ratito después, si os parece, que me parece una parte muy importante la de poder preguntar, ¿no? Bueno, yo os he traído una presentación que se llama Neurobiología de la Felicidad y la he subtitulado La Revolución Pendiente y veréis por qué, ¿no? A lo largo de la presentación lo vamos a ver. Cualquier duda, cualquier ampliación de información que necesitéis, os pido que por favor lo anotéis y en la parte última de la masterclass pues lo podemos comentar y yo creo eso, que va a ser enriquecedor para todo el mundo. Bien, vamos a empezar. Fijaros, os he traído, vamos a empezar con esta foto porque claro, yo soy la primera gerente de felicidad, pero no en una empresa cualquiera, en una empresa muy grande, muy importante, con muchos trabajadores, que ya somos internacionales, pero que nació en una pequeña calle de Madrid, en la calle Maniel. Esta es una foto que corresponde a los primeros años del siglo pasado, 1900 y muy poquito. Son los primeros aparatos donde realmente se fabricaba cerveza. Entonces, fijaros, a partir de ahí, bueno, esto fue aumentando y todo lo que yo os voy a contar de alguna manera tiene que ver con la historia, con nuestra historia, ¿no? Con la historia de Mao. Fue creciendo, esto también es Amaniel, pero fue creciendo y ahí empecé yo a trabajar en el año 1988. Esto era lo que se veía desde la parte donde estaba el servicio médico. El servicio médico era entonces un edificio que tenía varias plantas y entonces, bueno, pues se veía el patio. El patio de carga. Aquí hacía un frío en invierno que no os podéis hacer una idea. Pero bueno, esto ya no existe porque ya se ha destruido. Estaba muy cerca del estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón, cerca del río Manzanares y hacía un frío, ya os digo, que pelaba. La cosa es que la historia fue pasando, Mau fue creciendo, compró San Miguel y hace unos años, unos 25 años, hicieron una nueva fábrica. Fijaros qué diferencia, ¿verdad? Esta es la sala de fabricación de la fábrica de aloe vera en Guadalajara. Por cierto, que he oído que hay una persona que es de Guadalajara. Entonces, bueno, pues la verdad es que fui cambiando el aspecto, pero la filosofía de la compañía era exactamente la misma. Y es que lo más importante realmente es lo más importante y lo más importante son las personas. Entonces yo, bueno, pues era muy jovencita, fijaros, en el año 88 yo tenía 30 años, estos eran mis compañeros, mi compañero el de la derecha ya falleció, el de aquí a izquierda afortunadamente no.
Andrés, el enfermero, y formábamos un equipo que trabajábamos con una filosofía importante. Y es que teníamos que conseguir que cada día los trabajadores de la compañía regresaran a su casa después del trabajo en las mismas condiciones en que habían llegado a él. Es decir, la filosofía era que el trabajo no fuera un factor de agravación de su salud, que no fuera un factor de lesión, un factor de enfermedad, un factor en definitiva que empeorara las condiciones con las que los trabajadores venían. Pero rápidamente cambiamos. La verdad es que fue muy rápido. Cambiamos de filosofía y dijimos, ¿y por qué van a tener que volver en las mismas condiciones? No. Lo que vamos a intentar es que nuestro trabajo sirva para que cuando cada trabajador regrese a su casa, vuelva en mejores condiciones de las que han venido, que su salud sea mejor todavía. Fijaros, qué cambio de visión más enorme con una sola palabra, mismas, mejores. Y esto era una filosofía realmente, una perspectiva radicalmente distinta de lo que realmente en aquel momento se venía trabajando, que era trabajando bajo los principios de la ley 30/90 y de la 31/95, perdón, que era la ley de prevención de riesgos laborales, y que, bueno, era en la que basábamos toda nuestra actividad diaria, ¿no? Nosotros queríamos ir más allá de lo que la ley nos obligaba. Y ese ir más allá suponía que, bueno, pues teníamos que hacer muchas acciones. En realidad, para nosotros, esa mejora de la salud era un concepto que se basaba como un taburete con 4 patas. Esas 4 patas eran las campañas preventivas que hacíamos y hacemos, campañas preventivas muy importantes desde el punto de vista de querer, bueno, pues campañas preventivas contra el cáncer, campañas preventivas contra casi todas las enfermedades que hoy se pueden, más que prevenir, vamos a hablar de detectar precozmente. Es una detección precoz de enfermedades, pues eso, los cánceres más importantes, enfermedades relacionadas con la visión, con las enfermedades musculoesqueléticas, con muchas cosas. Por supuesto, la vigilancia de la salud a la que la ley nos obliga, con algunas pruebas que son más exhaustivas de lo que realmente nos obligaría la ley, por lo tanto, los hacemos, bueno, pues más ambiciosos todavía de lo que la ley simplemente nos obligaría. Luego los programas de bienestar físico, que es todo lo relacionado con la alimentación, con la nutrición en general, que es más ambicioso aún que la alimentación, con el ejercicio físico, con el descanso y el sueño. Y después están los programas de bienestar emocional. Fijaros que todo eso configura ese taburete en el que nosotros basamos nuestro concepto de salud. Y cuando hablábamos de bienestar emocional, realmente era eso, es decir, era mejorar la regulación y el control de las emociones, por aquello de que son las emociones las que más entendemos que están vinculadas a la regulación del estrés, que como sabéis es el factor de riesgo más importante desde el punto de vista psicoemocional en el puesto de trabajo. Bien, de pronto nos dimos cuenta de que había algo que se nos estaba escapando. Es decir, cuando nosotros trabajábamos en la psicosociología, en la regulación del estrés, yo que tenía la doble visión de ser la coordinadora de psicosociología y además la médico del trabajo, luego veía cuáles eran las patologías con que la gente llegaba a la consulta todos los días, pues veía que había una contradicción, ¿no? Es decir, realizábamos las evaluaciones de riesgo psicosocial y el riesgo estrés salía prácticamente nulo, no existía, solamente en determinados puestos de trabajo y en determinadas épocas era un riesgo tolerable, es decir, muy bajo, y sin embargo, muchas de las patologías con las que la gente llegaba a mi consulta médica de todos los días, estaban relacionadas con alguna forma de, si no, llamémosle ansiedad, angustia, lo que yo digo siempre lo califico como falta de herramientas de habilidades para afrontar nuestro día a día.
Y entonces llegamos a la conclusión de que eso que se nos escapaba tenía que ver con el ambiente, pero no con el ambiente laboral solo, que evidentemente hay una parte que también, sino con lo que es la vida, porque nuestra forma de vida nos enferma. La sociedad en la que nos hemos desarrollado, que es la sociedad más avanzada de toda la historia de la humanidad, y no tenéis más que ver las estadísticas desde el punto de vista de progreso económico, de progreso de bienestar social, de progreso en todos los aspectos culturales, de salud, absolutamente en todo. Ya no os cuento lo que son los avances en lo que es en la medicina, es decir, prácticamente tenemos ahora mismo tecnología que casi parece de ciencia ficción, ¿no? Somos capaces de hacer órganos en 3D o en 4D, somos capaces de colocar prótesis mioeléctricas que funcionan con el pensamiento, es decir, es, ya os digo, casi de ciencia ficción. Pero hay un pero, y es que toda esa serie de avances y de progreso en todos esos aspectos nos ha llevado a tener una forma de vida que realmente nos causa trastornos en la salud. Porque nuestra mente está constantemente atareada, constantemente pensando, constantemente yendo de un lado a otro, constantemente en el futuro, en el haré, en el seré, en el tendré, en el y constantemente en el pasado, en por qué no hice, por qué, es decir, nos movemos entre el pasado y el futuro y prácticamente no estamos en el presente. Eso tiene que ver con nuestra forma de vida, sin ninguna duda, y al final la conclusión es que nuestra mente está hecha un lío, y ese lío nos produce miedo. Fijaros, cuando no vivimos en el presente, cuando basamos nuestra forma de vida en el hacer y no en el ser, o en el sentir, o en el pensar, lo que estamos haciendo desde la conciencia, lo que estamos haciendo es que nos estamos confinando. La foto es muy elocuente en ese sentido. ¿Os acordáis de la época de confinamiento a partir del 14 de marzo en que no podíamos salir de casa? Bueno, la forma de vida que tenemos en la sociedad actual ha abandonado de alguna manera esa profundización en nosotros mismos y por lo tanto lo que generamos es esa manera de estar basándonos fundamentalmente en un intervalo constante del pasado al presente, que el resultado es el miedo. Porque cuando no vivimos en el presente, nuestra mente genera miedo ante la incertidumbre de lo que hicimos mal, que suele ser el factor más importante cuando pensamos en el pasado, y lo que tenemos que hacer y lo que va a salir mal cuando pensamos en el futuro. Bien, ese miedo genera esto, cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando generamos ese lío mental que tenemos habitualmente, nos llenamos de cortisol. El cortisol es la hormona del miedo, es la hormona del estrés y es la única sustancia química en nuestro cuerpo que es capaz de destruir neuronas en nuestro cerebro. Es probablemente, sin lugar a duda, desde el punto de vista interno, la sustancia más tóxica para nuestro cerebro. Tóxica porque instantáneamente lo que con el paso del tiempo se va produciendo es una especie de interfase en la que damos una cara al exterior, lo que vemos de todos es una cara, pero hay una parte oculta que no funciona bien. Y esa parte oculta que no funciona bien puede ser desde la depresión hasta los subproductos de la depresión, la angustia, la apatía, el desinterés, la ansiedad, las pesadillas, esa sensación de culpa, de rechazo, es decir, un montón de situaciones que generan que no estemos bien en nuestra vida, que no afrontemos nuestra vida con la energía suficiente, y luego veremos en qué se traduce eso, e incluso que tengamos enfermedades físicas. No tenemos tanto tiempo como para ir diseccionando cada una de ellas, pero desde las enfermedades cardiovasculares, el infarto, el ictus, a las enfermedades digestivas de cualquier tipo, el colon irritable, los problemas de piel, los eczemas, la psoriasis, es decir, multitud
de problemas físicos tienen una causa en nuestra mente, en que nuestra mente no funciona adecuadamente. Por lo tanto, fijaros, ¿qué hacemos cuando nos pasa eso? La mayor parte de la gente que acude, dicen las estadísticas, que el 80% de los pacientes que acuden a una consulta de atención primaria, lo que están contándole a su médico de atención primaria es que le duele la cabeza, o que le duele la espalda, o que respira mal, o que tiene taquicardia, o que tiene sensación de palpitaciones, o que tiene la tensión alta. Eso es lo que le cuenta, pero lo que está detrás de todo eso es una de las causas que os he enseñado antes. Es esa angustia, esa tensión no bien metabolizada, es esa ansiedad, es esa depresión, es decir, es esa falta de herramientas y habilidades que tenemos para afrontar lo que nos sucede en el día a día, que puede ser algo realmente importante y vivir en este año que estamos atravesando. Creo que todos tenemos causas para decir que nuestra vida no está siendo fácil, en unos casos más y en unos casos menos, por supuesto, la gente que ha enfermado y por la que ha fallecido y las familias de las personas que lo han tenido que sufrir realmente tienen una causa, pero en general estos cambios que llevamos vividos en todo este año, evidentemente son un cambio importante, una transformación importante en nuestra vida y cada uno de nosotros lo ha metabolizado de una manera, hasta el punto de que ha aumentado, no sé si lo habéis leído, ha aumentado el consumo de ansiolíticos, de hipnóticos para poder dormir, de antidepresivos, porque lo que normalmente hacemos cuando nos enfrentamos a esas situaciones en las que no somos capaces de dar la mejor respuesta ante algo que nos sucede es medicarnos. Y eso que ya desde hace 5 años la Organización Mundial de la Salud dijo que iba a ser la pandemia del siglo XXI, la depresión y todos sus subproductos que antes veíamos, en este año 2020 ha sido posiblemente mucho más justificado, ¿no? Bueno, con toda esta serie de cosas yo empecé a leer mucho. Leí muchísimos testimonios, muchas investigaciones, porque se están publicando constantemente estudios que relacionan nuestra mente con nuestra salud física y, por supuesto, con nuestra salud mental, pero hubo una que me gustó especialmente, ¿no? Que me hizo reflexionar especialmente, que fue esta. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio de tiempo. En concreto, fijaros, eso os lo digo yo, hay 0,25 segundos. En ese tiempo se encuentra nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta descansa nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Eso lo decía Viktor Frankl, que no sé si sabéis, que fue un psiquiatra, ya falleció, un psiquiatra austriaco de primeros de siglo, que vivió en la época en que a los judíos les metían en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo en un campo de concentración, en el campo de concentración de Auschwitz. En ese campo de concentración perdió a toda su familia, a su esposa, a sus hermanos y a sus padres. Él fue el único superviviente y él se dio cuenta de que no solamente lo que había vivido, sino lo que había compartido con otros presos, con otras personas que estaban en ese mismo campo de concentración, se dio cuenta de que en las mismas circunstancias, en la misma situación, había personas que elegían una respuesta radicalmente distinta. Había personas que elegían morir y se suicidaban. Había personas que elegían colaborar con los alemanes en contra de las personas con las que compartían la misma situación. Había personas que no daban ninguna respuesta y se dejaban llevar ante los acontecimientos, y había personas que elegían que su respuesta era la de ayudar a los demás a salir de la mejor manera de aquella situación. Era una respuesta de ayuda, de servicio ante los otros. Viktor Frankl sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz y creó la logoterapia. La logoterapia, que es una corriente psiquiátrica, una corriente psicológica,
cambió mucho todo lo que era la perspectiva de la psicoterapia en aquel momento. Pero hay un libro que a mí me gustaría recomendaros, que él escribió, que es muy pequeñito, es muy cortito, pero que es un libro, yo le llamo un libro joya, porque ahí se encierra una filosofía de vida que os aseguro que os va a cambiar vuestra visión de las cosas. Se llama el libro El hombre en busca de destino. Y de verdad, leéroslo, porque merece la pena. Apuntarlo entre las cosas que tenéis que hacer en estas Navidades, lo vais a leer muy rápido y creo que merece la pena que lo hagáis. Bueno, pues después de leer esto y muchas más cosas, yo me acuerdo que dije, tenemos que hacer un cambio. Si queremos realmente continuar trabajando con esa filosofía de que las personas de la empresa sigan yendo a su casa mejor que lo que han venido cuando vienen de su casa al trabajo, tenemos que ampliar nuestra visión. Y me acuerdo que una tarde, perdonad, me acuerdo que una tarde a la que era entonces mi jefe, la directora de prevención, del área de prevención, le dije, mira, te propongo que hagamos una cosa a partir de ahora. A partir de ahora no debemos trabajar para tener personas no estresadas, sino que debemos trabajar para tener personas estresadas pero felices. Y la respuesta, no la olvidaré nunca, fue, levantó los ojos porque estaba escribiendo en aquel momento Ana Ávila, levantó los ojos y me dijo, perdona, ¿has dicho felices? Y le dije, sí, he dicho felices. Y bueno, pues a partir de ahí empezó la historia que os voy a contar ahora, ¿no? Bueno, ya empezó antes, evidentemente, pero ahora empieza una nueva etapa en esa historia, porque creamos el área de felicidad. El área de felicidad con una visión y una perspectiva muy particular. Y ahora vais a ver por qué. Porque nosotros de repente en ese momento empezamos a tener una nueva forma de entender la salud. Todos me imagino que habréis escuchado, y si no os lo digo ahora, que la definición con la que se trabaja en todas las partes, en todos los servicios de salud, es una definición que se hizo en la Organización Mundial de la Salud en el año 1948. Y os lo digo, vuelvo a repetirlo, 1948. Es decir, 3 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, el mundo ha cambiado. En esa definición de salud, esa definición de salud dice que la salud es un estado de máximo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Ya en aquel momento la definición evidentemente era un avance importante. Pero yo os pregunto ahora, no sé cuántas de vosotras lleváis gafas, yo llevo gafas, ¿verdad? Según esa definición, si yo me quito las gafas, que no veo, pues evidentemente no estaría sana. ¿Por qué? Porque no tengo bienestar completo. Bienestar completo desde el punto de vista físico, mental y social, os lo vuelvo a repetir. Es decir, mis gafas serían esa forma de adquirir un bienestar completo, de forma que si yo me las pongo ya tengo un bienestar completo. ¿Realmente la diferencia de mi salud son las gafas? Yo creo que no. Y por eso, porque creo que no, propuse que lo entendiéramos de otra manera. La salud es la capacidad para desarrollar nuestro máximo potencial. Todos tenemos en la cabeza personas, seguro, con enfermedades muy importantes. Yo os digo, por ejemplo, Stephen Hawking, que seguro que lo habéis visto, un científico que murió hace muy poco tiempo, que ha tenido enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, que le impedía moverse, hablar e incluso respirar. Y sin embargo, ha escrito libros divulgativos, ha hecho series de televisión, ha dado conferencias, ha seguido trabajando e investigando. Perdonad porque me está dando tos, un segundo. Ha seguido trabajando
Vaya, lo siento, si no me levanto y bebo agua. Ha seguido trabajando, investigando y divulgando su ciencia de una forma intensa durante esos 50 años, conviviendo con la esclerosis lateral amiotrófica. Y al contrario, todos tenemos, seguro, ejemplos de personas que sin tener enfermedad física o enfermedad mental como tal, no son capaces de desarrollar su máximo potencial, entre otras cosas porque no lo conocen. Bueno, pues yo creo que esta definición de salud es una definición que se adapta mejor a la situación de una sociedad como la nuestra, en la que realmente tenemos la capacidad y casi la obligación de desarrollar nuestro máximo potencial. Y esa definición nos lleva nos llevó en su momento a entender que ese taburete sobre el que se apoyaba nuestra definición de salud, un taburete fantástico, porque lo sigue siendo y evidentemente seguimos trabajando en esas 4 patas, sin embargo, teníamos como una asignatura pendiente con él, ¿no? Que era dónde se apoya el taburete, porque claro, tú puedes tener una silla o un taburete muy sólido, pero no es lo mismo que tú lo apoyes sobre arenas movedizas o sobre barro o sobre rocas pequeñas, sobre guijarros que evidentemente se va a desequilibrar, que si lo apoyas sobre una tarima flotante estupenda sin ningún tipo de problema, ¿no? Que va a estar realmente sólido. Bueno, pues el taburete donde todas nosotras, tenemos apoyado nuestra vida, fijaros lo que os digo, no solo en nuestra salud desde el punto de vista de la definición profesional que nosotros hacemos, sino toda nuestra vida es nuestra mente, nuestro cerebro y nuestra mente. Por tanto, todo, absolutamente todo lo que hacemos sale de nuestro cerebro y la mente es, por tanto, el recurso más importante, nuestro mayor activo, nuestro mayor recurso de salud. Teníamos, por lo tanto, que hablar del cerebro, conocer mejor el cerebro. Y el área de felicidad se ocupa en cosas de que las personas conozcan mejor su recurso cerebral, cómo funciona nuestra mente, porque conocer mejor cómo funciona nuestra mente nos acerca a ella. El cerebro tiene 2 partes, que es el cerebro físico, que es el cerebro que tocamos y que si nos abriera la cabeza se podría ver, ¿vale? Que es una sustancia grisácea y demás, llena de circunvoluciones, y el cerebro está formado por estas células, las neuronas. Hay unos 80.000 millones de neuronas, lo repito, 80.000 millones de neuronas, pero lo importante no es 80.000 millones de neuronas, es que cada neurona tiene unos brazos que se llaman dendritas y el brazo más largo que se llama axón, y cada dendrita, que tiene aproximadamente unas 10.000 dendritas, escuchad, fijaros lo que os estoy contando, cada dendrita de esas 10.000 dendritas de cada neurona tiene aproximadamente 10.000 conexiones con otras dendritas. Es decir, hay billones de conexiones dentro de nuestro cerebro. Y todo lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que somos en definitiva, es la consecuencia de esas conexiones interneuronales. Por tanto, es tan importante que cuidemos esa parte de nuestro cerebro, porque de esa parte de nuestro cerebro físico sale también la parte del cerebro que no se ve, que es nuestra mente. La parte de nuestro cerebro que es capaz de generar los pensamientos, lo que pensamos y lo que sentimos, nuestras emociones. Fijaros qué cosa más importante. Nuestro cerebro realmente es un cerebro de realidad virtual. Es el único órgano en el universo conocido que es capaz de ver el pasado y el futuro. Es decir, capaz de pensar a través de nuestra memoria en el pasado y capaz de planificar el futuro. Y el único órgano en todo el universo que es capaz de pensar en sí mismo. Yo soy capaz de pensar en mi cerebro. Soy capaz de pensar en mis pensamientos.
y vosotras igual, es decir, somos seres únicos, porque nuestro cerebro nos hace únicos. Bien, ese cerebro y esa mente, lo que se vería sería esa parte del iceberg que está fuera del agua, y lo que no se ve, la mente, lo que está por debajo, ¿no? Sería la mente consciente y la mente inconsciente. Fijaros qué importante. Ay, no sé si, a ver. Bueno, hay una parte que te quería que os la habían metido para que vierais la diferencia del funcionamiento, os lo cuento, la diferencia del funcionamiento entre la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente funciona mucho más lentamente. Nuestra mente consciente es capaz de metabolizar aproximadamente unos 20 bits de información por cada segundo. Es mucho. Pero, sin embargo, nuestra mente inconsciente, 2 millones de bits de información. Es impresionante. En la velocidad de funcionamiento de regulación no tiene nada que ver. Nuestra mente consciente es una tortuga en relación con nuestra mente inconsciente. ¿Y cómo se forma nuestra mente inconsciente? Se forma con todo lo que vamos acumulando de información a lo largo de nuestra vida. Pero fundamentalmente, en lo más profundo de todo, está lo que hemos aprendido hasta los 5 o 6 años de edad. Fijaros qué importante, porque de la mayoría de nosotros, la mayoría de esa información ni nos acordamos, no la podemos hacer consciente y sin embargo está ahí, formando parte de algo fundamental en nuestra vida, que es nuestros filtros, nuestros valores, nuestra naturaleza, nuestra esencia más profunda. Evidentemente, a lo largo de la vida vamos añadiendo experiencias, pero eso que hemos aprendido en nuestra niñez queda metido y da lugar a cosas muy importantes, como por ejemplo nuestra forma de ver la vida, nuestros filtros, el color de nuestros filtros que le ponemos a todo, ¿no? Entonces, es fundamental que sepamos y que indaguemos cuáles son esos valores y luego lo veremos a lo largo de la presentación. Porque, fijaros, la mayor parte del tiempo, el 90% de nuestros pensamientos de cada día, que tenemos aproximadamente unos 60.000 pensamientos cada día, todas las emociones que tenemos y prácticamente todo lo que estamos pensando lo trabajamos con nuestro cerebro inconsciente, es decir, con nuestro cerebro reptiliano, porque dentro de nuestro cerebro hay como 3 cerebros añadidos, que son nuestro cerebro reptiliano, el más antiguo, con lo que nos mantenemos con vida, nuestro cerebro de supervivencia, que tiene aproximadamente 500 millones de años. El siguiente sería nuestro cerebro emocional, el sistema límbico, el cerebro límbico, unos 200 millones de años. Y por último, nuestro cerebro humano, racional, nuestro neocórtex, que tiene aproximadamente 100.000 años, que es el cerebro con el que pensamos, con el que planificamos el futuro, es ese cerebro con el que recordamos eso que os decía de nuestra realidad virtual. Nuestro neocórtex, somos los únicos animales en todo el planeta que lo tienen. Es la parte más grande de nuestro cerebro, por eso los seres humanos tenemos el cerebro más grande de todo el sistema animal, ¿no? Y algo muy importante, y es que fijaros, 100.000 años en tiempo de evolución es prácticamente nada, es un bebé auténtico, ¿no? Estamos evolucionando, incluso últimas investigaciones dicen que estamos involucionando debido a todo lo que son las plataformas, bueno, a todo lo que son los dispositivos electrónicos a los que le estamos dedicando tanto tiempo. Pero lo más importante, con lo que quiero que os quedéis, es que por encima de todo, cada día utilizamos en esta sociedad en la que vivimos nuestro cerebro reptiliano y nuestro cerebro límbico, sobre todo el reptiliano. Y por tanto, funcionamos un poco como un cerebro básico, ¿no? Un cerebro de mono, un cerebro que va saltando de una hoja a otra, de una rama a otra, del pasado al presente, de una forma constante, que nunca se queda quieto en el presente. Hay un estudio muy bonito de la Universidad de Londres que dice que en este mismo instante, ahora mismo cuando estamos hablando, en este momento,
el 90% de las personas que caminan sobre la Tierra, que están despiertas evidentemente, no saben lo que están haciendo, no son conscientes de lo que están haciendo. En este mismo instante, creo que eso merece la pena reflexionarlo. Nuestro cerebro funciona con electricidad y funciona con química, es decir, somos física y somos química. Y funciona además con algo muy importante, fijaros, oxígeno, glucosa y esto que estáis viendo en la foto, afecto. Pero el afecto no solamente es importante para hacernos la vida más agradable, para hacernos la vida más importante, una vida más grande a través del afecto. No, no. Es que el afecto es necesario para que nuestro cerebro crezca y se desarrolle biológicamente adecuadamente. Es decir, podemos tener mucha glucosa, podemos alimentarnos adecuadamente, el oxígeno necesario, pero si no tenemos afecto, nuestro cerebro no crecerá. Y esto se vio en un estudio que se hizo en una universidad de Suecia. Se hizo un estudio en los niños que habían crecido, se habían desarrollado en orfanatos en algunos de los países que estaban, bueno, pues que eran comunistas y que, bueno, tenían que muchos orfanatos. Entonces hicieron un estudio en esos niños y vieron que tenían un crecimiento, un desarrollo cerebral un 25-30% menor que un niño que de los mismos países que se habían desarrollado en familias, en un ambiente familiar, con afecto, por lo menos, no sé si familias desde el punto de vista de lo que hoy entendemos por familias, pero que en todo caso habían crecido rodeados de afecto, ¿no? Entonces es fundamental que tengamos en cuenta que el afecto nos alimenta físicamente nuestro cerebro. Y hay otra cosa que tenemos que conocer de nuestro cerebro, y es, nuestro cerebro funciona al 100%. Eso de que no tenemos más que el 50% de nuestras capacidades desarrolladas es un fake. Lo siento, pero funciona al 100%. Otra cosa distinta es que no funciona a la vez más que el 2%, porque está la energía que gastamos que no somos capaces de poner en marcha a la vez más que el 2% de nuestras capacidades. Esto es muy importante, perdón, que lo tengáis en cuenta, porque hay un punto en que cuando ese 2%, nuestro 2% de función cerebral está saturado por cualquiera de las emociones que tenemos, imaginaos, el enfado, el miedo o la alegría, bueno, es la alegría exultante, ¿no? Bueno, pues no somos capaces de pensar, porque no tenemos capacidad física, nuestro cerebro, para poner en marcha. Estamos trabajando con el 100% del sistema límbico, saturando el 2% con el sistema límbico y no somos capaces de poner en marcha, por tanto, nuestra corteza prefrontal, nuestro neocórtex de pensar. Por lo tanto, es muy importante que para regular las emociones, sean cuales sean, tengamos en cuenta que necesitamos regular, bajar la intensidad de ese 2% y dejar liberar una parte que nos permita reflexionar adecuadamente. Hay una serie de cosas, de funcionamientos del cerebro, algunas digamos que tienen un tinte negativo y hay otras que tienen un tinte positivo. Yo os he traído algunas. En lo negativo es que nuestro cerebro tiene una única función. Nuestro cerebro le da igual que seáis felices o no, lo siento, pero es así. Solamente quiere que sobreviváis. La supervivencia es la función básica de nuestro cerebro y para ello trabaja constantemente para meteros en la cama esta noche sanas y salvas, sanos y salvos. Entonces habrá cumplido su función y dirá, bien por mí, lo he hecho estupendamente, bravo. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando tenemos el cerebro que solamente funciona para nuestra supervivencia, nos estamos perdiendo un montón de cosas. Porque el cerebro que es capaz de ver antes lo negativo que lo positivo. Lo negativo es la amenaza y el riesgo y lo positivo suele ser la oportunidad. Entonces, que tengáis en cuenta que nuestro cerebro lo que necesita es que cada día estéis bien al final. ¿Perdón? ¿Perdón? Al final del día.
Lo siguiente es que nuestro cerebro funciona con filtros, con ese cerebro inconsciente que os contaba antes. Y por lo tanto es fundamental que identifiquemos el filtro que estamos poniendo en cada momento, porque la realidad no es la realidad, es nuestra realidad. Es la realidad con la que vemos a través de esos filtros que están metidos en lo profundo de nuestro inconsciente. Lo tercero es que al cerebro le cuesta mucho cambiar. Es mucho más fácil mantenerse en lo cómodo, en la zona de confort, que salir de la zona de confort o, lo que es más importante, ensanchar nuestra zona de confort. Por lo tanto, cuando queréis hacer algún cambio, tenéis que tener en cuenta que os va a costar y que, por lo tanto, en los primeros momentos quizá a veces sintamos un poco de cansancio, de decir no, es que vuestro cerebro o funciona así. Es importante que sepáis que esa falta de energía que en un momento dado podemos tener cuando estamos intentando algo nuevo es porque realmente son señales que salen de vuestro cerebro porque está alineado con su función de supervivencia. Y tenéis que tener en cuenta que esas señales tenéis que superarlas, porque es cuestión de tiempo. Al cabo de un cierto tiempo somos capaces de superar lo que nos propongamos. Y luego es otra cosa importante, y es que nuestro cerebro es un embudo muy especial, porque resulta que deja pasar lo malo y deja atrapado lo bueno. Por lo tanto, nuestra memoria a largo va a pasar lo negativo mucho antes que lo positivo. Y eso tiene una consecuencia muy clara, y es que nuestro cajón de vida está lleno de cosas negativas. Y sin embargo, pasamos como lo normal la cantidad de cosas positivas porque no las retenemos, las dejamos que simplemente se queden depositadas en la memoria a largo y por lo tanto no las vemos desde el punto de vista de no las valoramos. Es muy importante que sepáis que lo que pesa en nuestra vida es lo negativo mucho más que lo positivo y que tenemos que hacer un esfuerzo y sobreponernos a ello para que seamos capaces de ver con otros ojos nuevos, diferentes y sentir que cada cosa que nos pasa está llena de oportunidades y de cosas maravillosas que merecen la pena ser recordadas. Bien, hay otra cosa importante negativa en nuestro cerebro y es que nuestro cerebro, que os va a parecer una perogrullada, no es un intestino y como no es un intestino, nuestro cerebro no es capaz de decir, bueno, esto no me hace bien. Y entonces lo que no me hace bien, igual que cuando comemos algo que no nos sienta bien o que simplemente lo hemos metabolizado, aprovechamos lo bueno, y lo que no nos sirve, ¿qué hacemos? Lo echamos fuera, ¿verdad? No hace falta que os diga cómo. Eso lo hace el intestino, pero como nuestro cerebro no es un intestino, no es capaz de echar lo malo. Y entonces se queda con ello. Y vamos haciendo cada vez más grande el cajón de lo que pesa, lo que no nos deja avanzar, lo que realmente no nos impulsa fuera. Por eso es tan importante que sepamos que tenemos que hacer un esfuerzo para metabolizarlo y expulsar aquello que no nos aporta nada y solamente nos lastra para el resto de los días. ¿Y qué es lo positivo? Bueno, lo positivo, fijaros, es que nuestra corteza prefrontal tiene una zona importante que es el córtex prefrontal izquierdo, ¿vale? Que está aproximadamente aquí, encima de la ceja, un poquito más arriba, muy pequeñito, pero que tiene una función primordial, y es que ahí se metabolizan las emociones chupis. La alegría, el entusiasmo, la ilusión, la empatía, el altruismo, todo eso se metaboliza en nuestra corteza prefrontal izquierda. Luego ya venimos dotados por la naturaleza de un centro especial que de alguna manera nos va a facilitar que seamos capaces de hacer todo lo que yo os voy a proponer. Y luego hay una gran noticia, la mejor noticia de todas, y es que nuestro cerebro es plástico. Plástico significa que somos capaces de generar conexiones neuronales nuevas cada día. Cuando salgamos de aquí, nuestro cerebro no será igual, ni será igual el vuestro después de escucharme, ni será igual el mío después de este ejercicio que estoy haciendo de explicaros cosas tan apasionantes. Nuestro cerebro habrá cambiado, porque cambia cada día. Ojo, hay una plasticidad positiva
que nos lleva a generar esa salud de desarrollar nuestro mejor yo. Y hay una plasticidad negativa, que son conexiones que de alguna manera no nos ayudan a crecer, sino todo lo contrario. Pero la gran noticia es que esa neuroplasticidad nos hace protagonistas de nuestra vida, nos hace responsables de nuestra vida y sobre todo nos da la capacidad de generar el cambio que queramos hasta el último día de nuestra vida, porque lo que se ha visto en las investigaciones es que esa neuroplasticidad dura hasta los 98 años como mínimo. Quiero decir, las investigaciones se han hecho en personas de 98 años. Fijaros, estas son diapositivas de cómo se generan nuevas conexiones dentro de una neurona, entre dos neuronas, cómo se va generando nuevas conexiones interneuronales. Y yo os he traído, fijaros, la batalla de Lepanto de Tiziano, la pintó Tiziano a los 89 años. 89 años de edad. Y esta señora maravillosa, uno de mis ídolos, es la doctora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, que estuvo trabajando en su laboratorio hasta los 101 años de edad. Nuestro cerebro es el órgano más maravilloso del universo y somos capaces de ser los escultores, como decía Ramón y Cajal, somos los escultores de nuestro cerebro hasta el último día de nuestra vida. Y por tanto, esa neuroplasticidad nos da la capacidad de entrenar aquello que queramos entrenar. ¿Es posible, por tanto, entrenar la mente para la felicidad? Bueno, pues primero a lo mejor tenemos que saber qué es la felicidad, ¿no? Y yo me gustaría que pusierais en una hojita, no vais a tardar nada, una palabra, una sola palabra, que para vosotros signifique felicidad, mientras yo sigo hablando, ¿vale? Una sola palabra. Y me gustaría que la escribierais y que la mandarais a través del chat, que supongo que hay un chat aquí, que la mandarais a través del chat. Os lo pido, si es posible, que una sola palabra que para vosotros signifique felicidad, porque felicidad ha sido una constante en la historia de la humanidad. Hay muchas, voy a verlo ahora porque he traído, hay muchísimas definiciones a lo largo de la historia de la humanidad. La felicidad humana se basa en la autorrealización dentro del colectivo mediante el ejercicio de la virtud. Eso decía Aristóteles. Sin embargo, Arístipo de Cirene decía que la finalidad de la existencia es tener una vida feliz a través del hedonismo. Supongo que eso que está sonando es que estáis metiendo la palabra, os lo agradezco de corazón. Eso es el hedonismo. Lo otro sería la eudaimonia, la virtud, y esto es el hedonismo, el placer. Luego, además, había, bueno, pues Oscar Wilde decía, el dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan placentera que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Estaríamos hablando de hedonismo también, ¿no? De placer, de felicidad a través del placer. Sin embargo, Helen Keller, que si no la conocéis, os recomiendo que profundicéis en su vida. Dijo que existen maravillas en todo, incluso en la oscuridad y el silencio es posible aprender a estar satisfecho en cualquier estado en que me encuentre. Y ella hablaba de la oscuridad y el silencio porque Helen Keller fue la primera persona, la primera mujer graduada con honores en la Universidad de Harvard a primeros del siglo pasado, porque esta señora nació en 1880 y tanto y a los pocos meses por una encefalitis, una meningoencefalitis, se quedó a los 5 o 6 meses de edad sorda y ciega. Y durante toda su vida, fijaros lo que os digo, vivió confinada y confinada dentro de su mente, porque no tenía capacidad, bueno, y dentro de su cerebro desde el punto de vista del tacto. Y tuvo la inmensa suerte de encontrar a una mujer que se llamaba Anne Sullivan, profesora, que la enseñó a manejarse a través de la dactilografía. Ella aprendió a leer y a escribir a través de lo que ella, su profesora Anne Sullivan, le enseñó con el tacto de sus manos sobre las manos de Helen Keller. De hecho, escribió un libro maravilloso
que no recuerdo el nombre, pero hay una película que se llama El milagro de Anne Sullivan, que también os recomiendo. Esta mujer cambia la perspectiva de su vida el día que su profesora le lleva a una fuente cercana, le pone la mano debajo del agua, del chorro del agua, y le escribe en el dorso de la mano con su dedo la palabra water, agua. Ahí le cambió su vida. Y le cambió su vida hasta el punto de que creó la primera escuela para personas sordas, ciegas y mudas en la historia. Porque parece que es un caso, pero hay muchas personas con ese problema. Bueno, pues Helen Keller hizo de su vida un auténtico ejemplo de superación. Helen Keller no veía y no escuchaba, pero no era una persona enferma, era una persona sana, porque fue capaz de alcanzar su máximo desarrollo, no solo en pos de ella, sino también de los demás. Gandhi decía que la felicidad se produce cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos está en armonía. Y Françoise Sagan, una escritora francesa, que escribió un libro muy bonito, se llama Bonjour Tristesse, decía: la felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y en despertarme sin angustia. Quiero decir con esto que hay muchas definiciones. Para mí, la que se acercaría más a mi idea de felicidad es la que hizo Teresa de Calcuta cuando dijo: no permitáis que nadie venga a vosotros sin que se vaya, sin ser mejor y más feliz. Es decir, todo aquello que tiene que ver con entregar a los demás lo mejor de nosotros mismos, que es muy importante. Yo os he traído la de Steve Pinker, porque Steve Pinker conecta directamente con la neurobiología. Steve Pinker es uno de los psiquiatras más importantes del siglo XX, ahora vive en Canadá, y él lo que dice es que todas las personas nacemos con 3 tipos de predisposición genética: la supervivencia, la libertad y la felicidad. Es decir, la felicidad es algo que ya viene de serie en nosotros, en los seres humanos, dentro de nuestro cerebro. La única fórmula que se ha hecho hasta el momento de felicidad desde el punto de vista psicológico la ha hecho Sonia Lyubomirsky, una psicóloga del Departamento de Psicología de la Universidad de California. Ella dice que la felicidad es el resultado del 50% de nuestra genética, el 10% de nuestra actividad, de las circunstancias de la vida, de lo bueno o lo malo que nos pase, de vivir una pandemia como la que estamos viviendo, por ejemplo, y el 40% es cómo afrontamos ese 10% de lo que nos pasa. Claro, el problema es que 50% de nuestra biología genética realmente hoy día se ve que no es la genética lo más importante, sino que es todo aquello que modifica nuestra genética, es decir, aquello que con nuestra forma de vida, con nuestra alimentación, con el ejercicio físico que hacemos, es capaz de modular esa información genética. Luego, ese 50% también somos capaces de modificarlo con el entorno no solamente con lo que comemos y con lo que dormimos, sino con lo que pensamos, con lo que decimos y cómo lo decimos, es decir, con nuestra mente. En definitiva, todo esto significa que existe una neurobiología de la felicidad, porque al final la felicidad es energía biológica. Fijaros, nuestro cerebro funciona con energía, igual que nuestro cuerpo. Nuestro cerebro funciona con energía. Cuando no tenemos energía, lo que estamos haciendo es que estamos dando paso al cerebro reactivo, al cerebro automático, al cerebro inconsciente, y por tanto, lo que hacemos es que no respondemos automáticamente frente a las situaciones externas. Y eso significa que trabajamos bajo el estrés tóxico que nos enferma y produciendo cortisol. Mientras que cuando nos llenamos de energía, estamos trabajando con nuestro cerebro en modo proactivo, con nuestra mente consciente, y por lo tanto trabajamos con el estrés ecológico nutritivo, que no solo no nos enferma, sino que hace que nos impulse a hacer más cosas mejores, con más creatividad, a tener mejor respuesta y a tomar mejores decisiones. Fijaros que 2 formas tan distintas. En definitiva, la diferencia es la cantidad de energía
que tiene nuestro cerebro. En este caso, fijaros qué cosa más gráfica os voy a enseñar. Este es el resultado, estas 6 personas, estas 6 figuras son el resultado de un estudio que se hizo en 1987 en la Universidad de Helsinki. Ellos cogieron a 756 personas voluntarias y las dividieron en 6 grupos. Y a cada uno de esos 6 grupos les pasaron una película que tenía que ver con una de las 6 emociones básicas. El miedo, la ira, la tristeza, la felicidad, la alegría, la angustia, el asco y la sorpresa. Bueno, pues a partir de que vieron la película, les pasaron por una cámara de infrarrojos, que lo que hace es que localiza dónde tenemos la energía de nuestro cuerpo. Lo negro es que no hay energía. Lo azul es que hay un poquito de energía. Lo rojo es que hay bastante energía y lo amarillo es que hay energía a tope de energía. Como no tenemos mucho tiempo, solo quiero deciros, fijaros en la ira, Anger, la primera figura de la izquierda. Anger, la ira, es la emoción que surge cuando un obstáculo aparece en nuestra vida y no nos deja avanzar. Por tanto, ¿dónde tenemos la energía? En las manos. Fijaros cómo están los puños, a tope. ¿Por qué? Porque necesitamos fuerza y energía en las manos para derribar ese obstáculo. También tiene mucha energía en la mente, porque necesitamos pensar adecuadamente para dar una respuesta a eso que no nos deja avanzar. ¿Dónde tiene la energía la tristeza? Está apagado. Deciros que el corazón siempre está, la zona del tórax siempre está encendida porque el corazón está funcionando y por tanto está lleno de energía. Pero es importante, en la tristeza, sadness, está prácticamente apagado. No tenemos energía porque la tristeza es la emoción que hace que nos metamos hacia adentro, que sea una energía interior, porque necesitamos recombinar nuestro interior para dar una respuesta ante algo que nos ha descolocado en nuestra vida, la muerte de alguien, una enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces es una energía interior, no externa. Fijaros la felicidad. ¿Cómo tiene el cerebro la felicidad? Está a tope, está exultante de energía, pero es que es la única emoción que nos llena por completo el cuerpo. Hay energía hasta en los pies. Por eso cuando estamos felices tenemos ganas de movernos, estamos más activos, más dinámicos. Fijaros, en una de las conferencias que di, alguien me dijo ante esta foto que no está de acuerdo conmigo y que había una emoción que nos encendía más todavía que la felicidad, que os podéis imaginar cuál era, el amor. Bueno, pues este estudio se hizo también con emociones secundarias. El amor es una emoción secundaria. Os señalo, supongo que lo veis, en la primera fila de abajo, el segundo por la izquierda, amor. Fijaros cómo está el amor encendido, muy encendido, el cerebro bastante encendido, el tórax, el abdomen y el bajo abdomen, que no tengo que explicaros dónde es esa zona, pero las piernas están negras, los pies están negros. No nos enciende por igual la felicidad que está arriba, compararla con el amor. No nos enciende por igual. Hay partes que el amor enciende más, pero normalmente no nos dan tanta actividad más que focalizada, ¿vale? En definitiva, la felicidad es energía que nos lleva a un equilibrio, y ese equilibrio al final es calidad mental. Por lo tanto, la pieza que necesitamos para llenarnos de esa energía tan importante que nos lleva a tener una mente llena de buena actividad, de buena energía, de estrés del bueno, es la calidad mental. Por tanto, la felicidad es el estado de calidad mental en que nuestro nivel de energía biológica es máximo y tiene que ver con la salud, porque cuando vivimos y trabajamos y construimos nuestra calidad mental cada día, nuestra salud física y nuestra salud mental y en general todo, nuestro talento, nuestra creatividad, absolutamente todo mejora, todo se incrementa en la buena dirección.
Bueno, pues para nosotros la calidad mental se trabaja en 4 grandes áreas cerebrales, que son la conciencia, la coherencia, la salud y la flexibilidad. Y la fórmula de la felicidad para mí sería esta. La felicidad es el resultado de tener una mente saludable y una mente flexible, una mente coherente y una mente consciente. Ojo, en esta fórmula la salud, la flexibilidad y la coherencia suman, pero la conciencia multiplica. Muy importante. Por eso es tan importante que tengamos claro desde dónde trabajar la conciencia. El cerebro consciente se trabaja desde la respiración, es colocar desde nuestra respiración el estímulo adecuado, nuestra respiración nasal además, para situarnos en el presente, en el aquí y en el ahora, para deshacer ese lío mental que veíamos al principio, porque cuando respiramos desde la nariz, conscientemente poniendo nuestra atención en esa respiración que estamos haciendo, instantáneamente estimulamos la corteza prefrontal izquierda y por tanto regulamos mejor las emociones, nuestro cortisol baja, baja nuestra pulsación, baja, se regula absolutamente todo muchísimo mejor. Y también desde las palabras, desde nuestra respiración y desde las palabras, desde el agradecimiento. La gratitud es una de las habilidades más importantes de nuestro cerebro consciente, porque cuando hacemos consciente aquello por lo que tenemos que ser agradecidos, esa cantidad ingente de cosas, instantáneamente hacemos consciente una parte fundamental de nuestro sistema prefrontal, lo estimulamos y también lo ejercitamos mucho más. Por tanto, mi recomendación es que al levantarnos y al acostarnos, identifiquemos 3 cosas por las que te sientas agradecido, agradecida, que hagas pausas de 10 segundos cada día, que realices 10-15 minutos de PRC, no de PCR, que es lo que está de moda ahora, ¿no? De PRC, de parada respiratoria consciente, que es tan importante cada día, 5 o 10 minutos. Fijaros que no os hablo de mindfulness, que los que queráis hacer mindfulness será la mejor decisión que podáis tomar en vuestra vida, pero es más complejo. No, yo hablo de parar y conectar con nuestra respiración conscientemente 10-15 minutos al día. Simplemente eso es fundamental. Y luego también os aconsejo que pongáis foco, foco y foco. ¿Foco y foco en qué? En las cosas que os rodean, en que vuestra atención esté dirigida a lo positivo de cada día, al aprendizaje que cada día supone, incluso en la parte negativa. Todo es un aprendizaje, todo nos hace crecer, todo nos hace ser mejores personas cuando lo hacemos consciente y somos capaces de sacar las enseñanzas de cada cosa. El cerebro coherente se trabaja desde muchas cosas, desde las palabras. Fijaros, las palabras es una forma maravillosa de energía para nuestro cerebro y para el cerebro de la persona que lo está escuchando, de las personas que lo están escuchando. Nuestras palabras son vida, son salud. Cuando nosotros estamos diciendo agradable, amor, chupi, venga, vamos adelante, lo vas a conseguir, no tiene nada que ver, así decimos, bueno, está bien, pero, o no está mal, o es mejorable. No, no. Aunque el mensaje sea parecido, las palabras que utilizamos no tienen nada que ver y el tono que le estamos dando no tiene nada que ver. Por eso tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Cuando cuidamos nuestras palabras, las palabras cuidan de nosotros. Fijaros, la palabra más importante que tenemos en el día a día es esta, sí. Si nosotros le decimos a nuestro cerebro sí, y poned lo que queráis al lado, sí que puedo, sí que quiero, sí que soy capaz, sí que lo voy a conseguir, instantáneamente nuestro cerebro se pone a trabajar para el sí, porque nuestro cerebro es ciego, nos cree lo que le decimos. Si le decimos sí, tendrá más creatividad, tendrá mejores ideas, tendrá capacidad de más energía para seguir adelante. En definitiva, el sí nos llena de energía. El no es todo lo contrario, por supuesto. Y algo muy importante para trabajar la coherencia, conocernos, mirarnos dentro.
tomarnos un café, escuchar cómo nos hablamos a nosotros mismos. Somos las personas con las que más hablamos en el día a día, nosotros mismos. ¿Sabéis cómo os habláis? ¿Sabéis qué palabras os dirigís? ¿Sabéis cuáles son los mensajes que os dirigís? Tenéis que mirar dentro, porque dentro siempre está la solución para todo. Incluso saber que no tenéis la solución, lo tenéis que hacer mirando dentro, porque a veces la solución hay que preguntarla, está fuera, pero para eso primero tenemos que mirarnos dentro. Tomaros un café con vosotras mismas, o una cerveza Mau San Miguel con vosotras mismas, sin alcohol, mejor. ¿Por qué? Pues porque el descubrimiento de vosotros, y esa es la gran asignatura que tenemos pendiente, dentro de la gran asignatura pendientemente, es mente con nosotros, conocernos, querernos, intuirnos, profundizar. Es fundamental que nos sepamos conocer, ¿de acuerdo? Por eso, al despertarte, sonríe y piensa así. Escribe 5 mensajes positivos al día intencionalmente, conscientemente. Elige una palabra activadora para ti y escríbela y tenla cerca. No hace falta que la leas, simplemente tenla cerca. Escucha tu conversación anterior y algo muy importante, identifica cuando estás disgustada, cuando estás ansiosa, cuando no te encuentras bien, identifica qué es lo que estás sintiendo. No es lo mismo sentir tristeza que sentir rabia, que sentir enfado, que sentir importante, que sepamos qué estamos sintiendo y que le pongamos nombre a la emoción, porque a partir de ahí nuestra emoción está identificada y está bajada de intensidad y a partir de ahí aumenta nuestra energía mental para sacar lo mejor de nosotros mismos y dar la mejor respuesta en cada momento. En un cerebro flexible es aquel que es capaz de ver lo que habitualmente no vemos, es capaz de saber que la mejor solución, aparte de la calidad mental, es saber que cada problema trae con él su solución. Ojo, a veces no nos gustará la solución que trae, pero eso no significa que no sea una solución. Por eso tenemos que ampliar nuestra visión. Es el cerebro que es capaz de apreciar lo pequeño, es capaz de ver lo que normalmente no vemos, el valor de las cosas que normalmente no apreciamos, el valor del futuro, del potencial de las cosas. Es capaz de saber que cuando estamos pensando, cuando estamos diciendo algo, estamos apreciando de una manera importante lo que nos rodea. Por tanto, apreciar nuestro entorno es fundamental desde el interior hacia el exterior. Es el cerebro que es capaz de saber que tenemos que convertirnos en un observador. No es solamente en el yo que piensa, sino en el yo que observa. Me observo por dentro y observo el exterior. Esa forma distinta de observar os va a dar un alcance de pensamiento mucho más transformador y vais a ser capaces de ver soluciones donde antes solo veíais problemas. Y algo muy importante es que tenemos que resignificar todo en nuestra vida. Somos las personas más importantes en nuestra vida, pero somos las personas más importantes para mucha gente. Cualquiera de las cosas que hacemos tienen un significado mucho más amplio del que normalmente vemos. Cuando a mí me dicen que es maravilloso ser gerente de felicidad, que lo es, yo siempre digo que todos somos gerentes de felicidad. Porque cada una de vosotras, cada uno de vosotros, con lo que hacéis, estoy convencida de que hacéis felices a muchas personas. Resignifiquemos lo que hacemos. No veamos solo que somos, pues no lo sé, estudiantes o enfermeras o médicos. No, somos mucho más que eso. Lo que hacemos cada día termina contribuyendo a la felicidad de mucha gente. Muy importante resignificar el valor de las cosas. Quería contaros la historia de estas personas, pero no, os lo cuento muy rápidamente. Son 2 siamesas americanas, las únicas siamesas que todavía viven y tienen casi 63 años, cada una de ellas. No se han separado porque tienen el cerebro unido y en el caso de que las separaran, una de ellas moriría. Lo más importante es que son personas radicalmente distintas.
Una de ellas hizo medicina, la otra es cantante de folk. Una se ha casado 3 veces, la otra no se ha casado nunca. Simplemente reflexionar sobre cómo somos capaces, cómo han sido capaces estas dos mujeres de hacer una vida normal, entre comillas, en la situación en la que nacieron. Si ellas son capaces de resignificar su situación, creo que cada una de nosotras, cada uno de nosotros, somos capaces también de resignificar la nuestra. Hay que trabajar nuestra mente para lograr esa situación de calidad mental que muchas personas en muy difíciles condiciones son capaces de hacer. Por eso, tomar distancia de las situaciones que te preocupan usando tu creatividad. Usar la técnica del 5-15, 5-10-15-20-30, que es una técnica muy curiosa. Ante varias disyuntivas, cuando tengáis que tomar una decisión, pensad en las distintas situaciones que tenéis posibles respuestas que tenéis que tomar. ¿Cómo sería vuestra vida si tomáis A, B o C? Bueno, pues la A. ¿Cómo sería mi vida si decido A en los próximos 5 segundos, en los próximos 10 minutos, en los próximos 15 horas, en los próximos 20 días o en los próximos 15 días y en las próximas 30 semanas? Es decir, a largo plazo, imaginad el futuro a largo plazo en distintos momentos y seguro que eso os va a ayudar a tomar la mejor decisión. Identifica intencionalmente, es decir, desde la conciencia 5 cosas extraordinarias que te pasen cada día, que escríbelas. Por ejemplo, caminar, por ejemplo, ver, por ejemplo, tener amigos estupendos. No lo sé, se me ocurren millones y seguro que a vosotros también. Lo importante es que las identifiquéis desde la conciencia y las escribáis. Y lo siguiente, resignificar las experiencias complicadas de tu vida, reflexionando sobre qué te han aportado de positivo esas situaciones que has vivido en algún momento. Y luego ahora viene el cerebro sano, que lo voy a pasar un poquito deprisa. Importante dormir 7 horas. A ver, hay personas que tienen que dormir menos porque necesitan menos, pero la mayoría de las personas necesitamos dormir entre 6, 7, 8 horas, ¿de acuerdo? 7 horas es una cifra maravillosa. Y descansar, ¿de acuerdo? Importante para ello tomar una infusión, esta es muy buena porque es un estudio de la Universidad de Oxford, que vieron que cuando tomábamos una infusión 20 minutos antes de dormir, ojo, una infusión especial que era con lavanda y camomila, o sea, con manzanilla, se duerme mejor. Os lo dejo ahí como consejo. Una alimentación adecuada con muchos alimentos antioxidantes, con mucho pescado azul, con muchos frutos secos, todo eso es muy bueno para el cerebro. Caminar, hacer un ejercicio 30 minutos todos los días, y en esto es más importante la regularidad, que sea todos los días, que no que te pegues una paliza enorme, que no digo que los deportistas no lo hagáis, pero para las personas que no hacemos deporte, la regularidad de 30 minutos al día es muy importante. Aproximarse a la naturaleza. Sabéis que los japoneses tienen una cosa que se llama el Shinrin-yoku, que son os lo diré, parques, que son parques terapéuticos a los que los médicos de atención primaria, como se llame en Japón, mandan a los pacientes como forma de tratamiento, son terapéuticos, ¿de acuerdo? Es muy importante que nos acerquemos a la naturaleza. Es muy importante que cuidemos nuestro intestino, fundamental, porque en el intestino hay 400 millones de neuronas, iguales que las del cerebro, y además ahí se genera el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo, uno de los precursores más importantes de la felicidad, que nos lleva a la calma y al relax. Por eso es tan importante que cuidemos la salud intestinal de nuestro cuerpo. Y es muy importante que cuidemos también la postura. Os he traído un pavo real que había en mi casa, no sabemos de dónde llegó, pero este pavo real se metió en el jardín de casa hace 2 años. Yo lo echo de menos, como no os imagináis, porque otro día desapareció y no sabíamos ni por dónde vino ni dónde se fue. La cuestión es que yo miraba al pavo real, y veía esa postura maravillosa. Bueno, la ciencia ha visto que cuando mantenemos la postura erguida, los hombros hacia atrás, la cabeza recta, el cuello recto, generamos oxitocina, la hormona de la solidaridad, del altruismo, de la empatía,
y nos damos confianza a nosotros mismos. Por eso es tan importante la postura hacia arriba, no la postura encogida que genera todo lo contrario, cortisol. Entonces somos capaces de pensar mejor, de tener mejores pensamientos más adecuados cuando la postura es la de mi pavo real. Yo le digo mi pavo real, que evidentemente no era mío. Bien, y por tanto es muy importante que todo eso lo cocinemos cada día, que pongamos todos esos ingredientes y que los tomemos. Y algo muy importante, escucha tu cuerpo, porque es más sabio que tú, contacta con la naturaleza, duerme entre 7 y 8 horas, realiza ejercicio activo, 5 comidas saludables y cuida tu postura. Y lo último, que es común a todos, y estoy corriendo un poquito, ¿vale? Que es el cuidado de los demás. Al principio os decía que el cerebro necesita afecto para crecer. Bueno, pues este señor se llama Robert Bandinger, es el último director de un estudio maravilloso de la Universidad de Harvard, el estudio del desarrollo adulto. Empezó en 1936. Fijaros, continúa el estudio, ha tenido 4 directores, él es el último y todavía continúa. Bueno, pues este estudio ha visto que a lo largo de todos estos años, imaginaros, la gente que ha participado en el estudio, personas de la ciudad de Boston, de muy alto nivel económico y de muy bajo nivel económico. A lo largo de todos estos años, muchos han muerto, algunos viven todavía de los que empezaron el estudio, tienen casi 100 años. Bueno, pues se vio que cambiaron muchas cosas en su vida, pero cuando fueron estudiándoles paulatinamente vieron que los más sanos, los que más vivían, los que mejor vivían, es decir, los que tenían mayor calidad de salud y los que tenían mayor felicidad, eran aquellos que por encima de todo habían cuidado sus conexiones de amistad con los demás, sus conexiones afectivas con los demás, sus compañeros de trabajo, su pareja, su familia, sus amigos. Por lo tanto, la solidez de los vínculos afectivos que somos capaces de generar con los otros es un motivo de felicidad y de salud que van de la mano, absolutamente de la mano. Dándoles tiempo de calidad a los nuestros, sonriéndoles, no nos ven ahora con la mascarilla, pero nuestros ojos sonríen, dándoles palabras de afecto, mensajes de afecto, dándoles abrazos cuando podamos abrazar. A veces no hace falta abrazar, la mayoría de las veces no hace falta abrazar físicamente, podemos abrazar con las palabras, con los mensajes que mandemos a través de WhatsApp, que parecen tonterías, pero no lo son. Las palabras transmiten energía, por favor, cuidad con vuestros mensajes y abrazad con vuestras palabras. Dedicad 2 horas de tiempo de calidad cada día a las personas que os rodean, trabajo amigo, porque el tiempo es nuestro recurso más valioso. Abraza a 12 personas cada día durante 6 segundos. En vuestra familia ahora que no podemos abrazar, al menos mandadle los mensajes necesarios porque van a sustituir a esos abrazos. Y sonríe con los ojos o con la boca, porque si sonreímos con la boca, sonreímos con los ojos 25 veces cada día. Fijaros, aunque no nos apetezca, si sonreímos, nuestro cerebro empieza a trabajar en positivo sin ninguna duda. Y para finalizar, una historia y una reflexión. Esta foto es una foto que le tengo mucho cariño y os la he traído porque esta es Lucy. Lucy es una señora de 46 años, ahora tendrá 49, de Camboya, que tiene un restaurante, este que estáis viendo, al lado de una carretera cerca de la ciudad de Siem Reap. Yo soy una loca de los viajes y me fui sola, no puedo contároslo, pero por una serie de circunstancias me fui sola a Siem Reap para ver Angkor Wat, los templos de Angkor Wat. Y iba con el guía, evidentemente, y teníamos mucha sed, como ahora, y entonces pues no teníamos agua y entonces el guía paró y va a preguntar si tenían agua y Lucy nos dijo que no tenía agua, pero con la sonrisa más maravillosa del mundo, os lo puedo asegurar, nos ofreció todo lo que tenía. Y entonces yo, que voy preguntando por todo el mundo qué es la felicidad y si la gente es feliz, le dije al guía que, por supuesto no comí nada, aunque me lo dio contra su corazón, pero no me encontraba con fuerzas para comer nada de lo que tenía Lucy, lo sentí muchísimo, pero le pregunté si era feliz, me dijo que sí. Yo en esa foto no estoy así por casualidad,
esa era la postura de ella, porque tenía una cifosis dorsal, es decir, una joroba, por llevar desde los 6 años llevando fardos de 25 kilómetros entre los pueblos que tenía que atravesar para llevar la mercancía. Y creí que era bueno ponerme a la altura que ella tenía, ponerme, ¿no?, a su mismo nivel, porque era una persona extraordinaria. Y entonces, bueno, le pregunté si era feliz, me dijo que sí, y le pregunté que por qué. Y os prometo que no podré nunca olvidar la expresión de Lucy, porque no tenía la cámara para ponerla, pero me hubiera gustado, por encima de todo, hacerle una foto en ese instante cuando ella se volvió, me enseñó su casa, que era la que tenía detrás. Aquí había una ventana con un niño, no se ve en este momento. Era su casa, su tienda, su restaurante. Y se volvió y me dijo que era feliz porque tenía todo lo que necesitaba. Bueno, yo creo que Lucy tenía todo lo que necesitaba, no porque tuviera todo esto, sino porque tenía una mente prodigiosa. Entonces, lo que quería deciros es que todas tenemos una mente prodigiosa, que cuidéis vuestra mente, que la construyáis cada día, porque en un momento dado todos somos como una naranja, que cuando la vida nos exprime, nos saca nuestro mejor jugo, ¿no? Y ese mejor jugo que tenemos dentro es un producto de nuestra mente. Tenéis que cuidar vuestra mente para que ese jugo sea dulce, agradable y sea nutritivo para vosotros y para los demás. De todo corazón, muchísimas gracias. No sé si me he pasado de tiempo. Uy, no, pero bueno, casi. He ido muy bien de tiempo. Muchas gracias de corazón. Y ahora salgo, ¿vale? Que estoy como enclaustrada en la presentación. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Paloma. Ha sido genial. Además, es que muchos de los mensajes que has comentado, pues vienen genial, porque este mes para las alumnas es el mes del talento y es un mes muy introspectivo para ayudarles a que ellas mismas se conozcan más, miren un poco hacia adentro, intenten ver un poco cómo funciona su mente. Estamos haciendo cosas de coaching también, con lo cual has dado tantos mensajes tan alineados con lo que estamos intentando ayudarlas, que es como un broche fantástico para todo esto. Bueno, ya estás viendo los mensajes que Ya ellas... lo veo. Muchas Sí, gracias, muchas sí. gracias. Así que, chicas, aprovechar todos estos mensajes porque esto es sabiduría y esto es para escuchar esta presentación otra vez tranquilamente, vosotras solas, en un momento, porque hay muchas recetas o muchas cosas como para reflexionar después. Vamos a abrir el turno de preguntas, chicas. Estamos viendo mensajes de agradecimiento. ¿Os apetece hacer alguna pregunta? Podéis hacerla en directo si queréis. Levantáis la mano, os paso el micro y os activáis el micro y la hacéis. La que queréis, la que os atreváis a hacerlo en directo, levantéis la mano y si no, por el chat. A ver, que el chat va tan rápido que... Sí, A es ver si... verdad. ¡Qué velocidad! Sí, es que, bueno, hay más de 130 niñas ahora. ¡Qué Vamos, bárbaro! sí, Mira, estoy viendo las palabras. sí. Ya, las palabras que es que son muy importantes, porque me encanta ver las palabras. Curioso, cómo se nota la edad, ¿eh? Sí, Porque son todas jóvenes, ¿no? sí, tenemos alumnas de tercero, cuarto de la ESO, primero, segundo de bachiller y alguna habrá de bachillerato. Entonces, Muy bueno, bien. tenemos poco de todo. Y también tenemos las mentoras de STEM Talent Girl, o sea que puede haber, bueno, hay de muchos tipos, pero sobre todo de tercero a primero de bachillerato. Madre Qué mía, guay. cuántos mensajes, hay una barbaridad. Libertad, Genial. confianza, qué bonito, Hay una aceptación. pregunta que me chiva por aquí mi compañera Carmen, que te preguntan alumnas si tanto puede hacer el estrés, tanto daño nos puede hacer el estrés.
Que si tanto daño, muchísimo. El estrés, bueno, a ver, vamos a ver. Es que algo que debemos de aprender de la clase de hoy es que estrés no es nada. Es decir, estrés por sí solo es buenísimo. El estrés es una reacción biológica fantástica que nos permite salvar nuestra vida. Está hecha para la supervivencia y por lo tanto es magnífica. El problema es cuando utilizamos mal el estrés y entonces lo utilizamos para afrontar situaciones que no nos van a costar la vida. Cuando se enfada un profesor o cuando se enfada mi jefe, no me va a matar, ni os va a matar, es decir, no vais a perder la vida. ¿Por qué nos estresamos? Porque no somos capaces de manejar esa situación. Entonces, el estrés mal utilizado es muy peligroso, pero el estrés bien utilizado es maravilloso, es lo que nos da buena energía. ¿Y qué es utilizar bien el estrés? Utilizo bien el estrés cuando confío en mis posibilidades, cuando me miro dentro y digo, voy a ser capaz de conseguirlo, cuando veo la oportunidad y no el problema, cuando sé que soy capaz de alcanzar el objetivo que me he propuesto. Eso es utilizar bien el estrés. En ese caso, el estrés no solo nos enferma, sino que nos hace más grandes. Y si tuvieras que elegir una fórmula para combatir el estrés de todas las que has comentado en la presentación, nos preguntan por aquí cuál es la fórmula que elegirías para combatir el estrés nocivo, el malo. Parar y respirar por la nariz durante 1 minuto. Pues chicas, esto lo podemos hacer todas. Es mágico. Parar y respirar por la nariz. Es la técnica más, no lo digo yo, lo dicen los estudios de las mejores universidades. El cerebro es capaz de saber que estamos respirando por la nariz y cuando respiramos por la nariz se ilumina nuestra corteza prefrontal, se regulan las emociones, baja el cortisol, es decir, baja el estrés e instantáneamente somos mejores y nos sentimos mejor. Y Paloma, una pregunta, cuando una persona está estresada, ¿cómo puede saber si está sufriendo el estrés bueno o el estrés malo? Es otra pregunta que también está. Pues es muy aquí. fácil. Depende de cuáles sean las emociones que estás notando. Si estás angustiado, si estás deprimido, si estás con poca energía, si estás bloqueado, si estás impotente, si notas que no avanzas, que no te encuentras bien, el estrés no es bueno. Si notas que estás lleno de energía, que estás lleno de, que sí, que tienes un poquito de ansiedad, pero es una ansiedad buena, con ganas de hacer cosas, que te sientes capaz, que duermes bien, que estás motivado, que el estrés es magnífico. Genial. Luego, María Muñoz nos pregunta si puedes explicar un poquito de nuevo en qué consiste el PRC que comentaste antes. Sí, es sentarse. Es muy fácil. Te sientas, mejor sentado que de pie. Se puede hacer también de pie, pero mejor sentado. Pones los pies sobre el suelo, apoyando los pies, eso es importante. Pones la espalda recta, pones el cuello recto, con ojos abiertos o cerrados, como quieras. Y se puede hacer en cualquier sitio, en una sala de reuniones, en un aula, donde quieras. Y empiezas a respirar tomando aire, contando hasta 8, a través de la nariz. Lo dejas 2 segundos en el abdomen, cuando el aire llega a tu abdomen lo dejas 2 segundos y exhalas el aire, lo expulsas contando hasta 10. Este ritmo, tomar aire contando hasta 8, dejar el aire 2 segundos en el abdomen y expulsarlo contando hasta 10, 8, 2, 10. Eso es hacer la conexión respiratoria, la parada respiratoria consciente. Y con que lo hagáis durante 1 minuto es suficiente. Pues chicas, yo os animo a que después de esta presentación hagáis esto, porque así ya después de escuchar tantas cosas y con ese truco yo creo que vamos a terminar el día muy, muy bien. Paloma, son las 6:30, vamos a concluir. De verdad, muchísimas gracias. Ya ves los mensajes de las chicas. Nos encantará tenerte cerca por si en algún otro momento te apetece estar con nuestras chicas, a ver si después de la pandemia podemos hacer algo y te podemos tener en directo, porque sería genial, de verdad. Gracias de corazón.
Eso sería chulísimo. Muchas gracias, Sí. de verdad. Un placer auténtico. Nos pregunta una de las chicas si podrás compartirnos la presentación para que se lo hagamos llegar a las chicas. Como tienes tantos Sí, consejos en la PPT, si me la sí, puedes pasar, pues genial. Pues chicas, que os la sepáis paso que, encantada. Os la pues paso nada, encantada, sin problema, sí, ¿vale? pues Muy amables, muchas gracias, un placer auténtico y un beso grande para todas. estupendo, Paloma. Chicas, mañana os pasaré la grabación de esta sesión y la presentación de Paloma para que la podáis disfrutar a partir de ahora cuando queráis. ¿Y Gracias lo puedo a... hacer la sesión en app? Perdona, ¿puedo Claro, tenerla? Sí, vale, claro, porque claro, son por más supuesto. Sí, Vale, claro que sí. Te la hacemos llegar encantadísimos. Y nada, pues un muchísimas abrazo. gracias también a la Junta de Castilla y León, a L'Oréal, a T-Mobile Robotics, a PPG, a todos los partners que hacen posible que podamos estar aquí hoy. Y nada, pues todas vosotras que tengáis un feliz fin de día. Un Un beso. abrazo fuerte. Gracias. Adiós.